Hablar de poesía no es solo abordar una parte de la literatura, versos, métrica o figuras literarias. Es fundamentalmente hablar del corazón. No es una novedad que la poesía es uno de los géneros que más me apasiona. Y no solamente por la armonía de sus rimas, sino por la capacidad humana que tenemos para mostrarnos, para sentir, para gritar o para llorar a través de las palabras. El programa está impregnado de sentimiento, pero también nace con una invitación. Atrévete a escribir. Tú, que nos acompañas el día de hoy, anímate a plasmar y a liberar lo que guardas en tu mente y en tu alma. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles desde Guayaquil, Ecuador. Soy Elsa Sabando y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Conversemos de letras para el gran equipo de Cuéntame un libro y Ahora Canadá. El día de hoy nos acompaña un escritor que nos ofrece poesía pura. Se trata de Jorge Hernán Linero Díaz. Él es proveniente de Santa Marta, de Colombia, y además de su destacada trayectoria como abogado, magistrado y docente universitario, con formación en instituciones como la Universidad del Norte y la Universidad de Salamanca, Jorge ha logrado mezclar su vocación jurídica con una profunda sensibilidad literaria. Es autor del poemario titulado Hábito de ti, una obra que recorre los múltiples rostros del amor y se adentra en la memoria del alma, a través de versos libres que transitaron durante años en hojas sueltas. Jorge encuentra hoy una forma poética y espiritual para dar sentido a sus vivencias. Sin nada más que decir con respecto a su biografía, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Elsa, muy buenos días para ti, para la audiencia, muy honrado de estar aquí, digamos, compartiendo contigo este sueño que se ha hecho realidad, el de escribir. Qué bonito escuchar esa parte de que es un sueño. Bueno, primero quiero agradecerte por el espacio que te tomas para poder dialogar conmigo. Creo que a veces tenemos tantas cosas dentro de nuestra vida y tú tienes pues una vida profesional también, pero te estás dando ese tiempo para compartir con nuestra audiencia, para compartir con las personas y sobre todo para quienes se sientan identificadas contigo. Hay una pregunta con la que quiero iniciar, Jorge, y es el hecho de que la narrativa es quizás ese espacio que tenemos los escritores o que tienen las personas hasta para mentir, porque podemos poner ficción, podemos poner de todo, pero tú elegiste el género que una vez me dijeron, el más difícil, que una vez me dijeron es la entrega total, que una vez me dijeron es desnudarse el alma. ¿Por qué elegiste la poesía y no la narrativa, Jorge? Bueno, realmente la poesía siempre me ha acompañado. Tendría que hablarte desde mis inicios, desde niño. Mi papá fue un gran lector. Somos cuatro hermanos. Yo soy el último. Tenemos libros por todos lados, bibliotecas, en los closets, digamos, debajo de las camas. Mi papá era un comprador compulsivo de libros y un lector, y desde muy niño nos puso a leer. Digamos que encontré desde muy niño a Neruda, me encanta Neruda, Benedetti, y digamos que son mis dos referentes. Y como siempre utilicé, la escritura para mí siempre fue una herramienta. Yo después lo entendí, ¿no? Pero yo llevaba un diario porque digamos que desde niño muchas inseguridades, una persona muy tímida, con complejos, digamos que no tenía muchos amigos. Yo todo lo llevaba al mi diario. Hoy pasó esto, no pude hablar con tal persona, me sentí triste por esto. Y esa herramienta, digamos, del diario, escribir todos los días, me fue llevando, porque cuando uno, digamos, tiene los pensamientos que vuelan, uno no tiene como la estructura, qué es lo que le está pasando. Uno cuando los lleva al papel los congela, es como si les tomaras una foto. Y como si ya estuvieran detenidos, ya uno ahí los analiza, los comprende. Entonces la escritura para mí más que todo fue ese hábito que me ayudó a conocerme a mí mismo, a superar muchas de esas, digamos, limitaciones que tenía. Y como leía poesía, yo dije, qué bonito Neruda cómo escribe de bonito Benedetti. Y no era solo de amor, digamos, o de desamor, de olvido, sino también de superación. Hay un poema muy lindo de Benedetti que a mí me marcó, no te rindas, creo que si no estoy mal, se llama así, no te salves, perdón, no te salves. Y es increíble la fuerza que le da a uno una estructura libre, porque en ese caso
Benedetti también tiene una prosa libre, la fuerza que le da a uno para enfrentarse a todas esas limitaciones y poder, digamos, conseguir los sueños que Dios nos puso desde muy niños y que pues vamos en ese proceso alcanzándolos. Entonces, digamos que por eso elegí la poesía, más que elegirla, creo que me eligió a mí y hoy estoy compartiendo, digamos, con el mundo este proceso, porque el libro, perdona que me extienda, no es solo, digamos, de amor o desamor, sino también de ese camino de superación que desde muy niño Dios me puso a vivir y que hoy como propósito me está diciendo, compártelo, porque muchos van a vivir lo mismo que tú, están en ese proceso de encontrar su propósito y esta es la oportunidad que tienes para ayudar y cumplir el propósito que yo te he enviado, en particular Dios. Hay una palabra que dijiste, compartirlo. Por cierto, el espacio es tuyo, puedes dialogar, no hay problema. Hay una palabra precisa, compartirlo, y es de que muchos escritores al momento de presentar poesía, de presentar estos versos, estas rimas, a veces se sienten vulnerables, ¿no? Por miedo quizás a la crítica o al que dirán específicamente cómo esa persona que se veía tan segura ahora demuestra esto. Pero en tu obra hay una aceptación por esa fragilidad. Entonces, ¿tú consideras que es sano mostrarse vulnerable a través de la escritura? ¿O simplemente es el hecho de ser valiente? Porque realmente creo que también es ese un proceso, ¿no? Pensaría que es de ambos, porque realmente se ha estigmatizado la vulnerabilidad. Se dice que la persona vulnerable es débil, mm, pero es totalmente falso. Cuando uno acepta que uno es vulnerable, los humanos en general somos vulnerables a todo. Dependemos, digamos, de esa fuerza creadora que nos lleva. Y salimos de casa y no sabemos si vamos a volver, nos encomendamos a esa fuerza creadora que nos organiza. Entonces, yo me he dado cuenta y tuve una experiencia hace poco, pues, en la Feria del Libro. Estoy actualmente en Bogotá, presentando mi libro en la Feria del Libro de Bogotá, y pues he tenido la oportunidad de entrar a varias presentaciones. Una escritora que por casualidad ingresé a escucharla, estaba preguntando, vamos a hacer un ejercicio dentro de su libro, ¿no? Del marco de su libro. Alcen la mano quien no se ha sentido suficiente. Y eso estaba llenísimo de personas. Era un salón grande. Todo el mundo alzó la mano. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Vamos a recordar todas esas veces, cierren los ojos y recuerden las veces que ustedes han sido suficientes. Entonces yo, por ejemplo, ahora que iba, y lo puedo decir tranquilamente, obviamente cuando uno se va a enfrentar a un público, a mostrar un libro como Hábito de ti, que soy yo y mi vida, digamos, contada en poesía, es mostrarse vulnerable, ¿no? Ante un montón de personas. Yo me sentía muy nervioso, me sentía, digamos, ansioso, y eso me sirvió un montón porque entonces yo cerré los ojos y comencé a recordar todo lo que había vivido antes. Yo actualmente soy juez laboral de la ciudad de Santa Marta. Recordé todo el proceso. Es sumamente difícil ese proceso para ser un funcionario público dentro de la justicia. Y yo dije, fui capaz, enfrenté todos esos miedos que tenía, porque particularmente ese proceso te obliga a que te enfrentes contra esos límites, no solo frente a un conocimiento, a una forma de desarrollar una audiencia judicial, sino a esos miedos de enfrentarse digamos, al ridículo. Entonces, yo me estoy mostrando vulnerable porque hace parte de mi autenticidad. Yo les decía en la feria que este libro era mi yo no observado, el poeta, el que digamos, se refugiaba en unas letras y hoy soy el autor observado, el que está tratando de cumplir ese propósito que te digo, mostrándose vulnerable porque es quien soy. Soy la persona que tiene defectos, la persona que tiene miedo, la persona que es ansiosa y aún así se enfrenta a lo que se tenga que enfrentar para cumplir un propósito que, gracias a Dios, Dios me ayudó a encontrar, que era ayudar a los demás. Siempre el propósito va orientado a ayudar a alguien o ayudar a los demás en general. La herramienta que hoy estoy usando es mi vida en poesía, contándosela. De hecho,
ahora que tú me indicas esa pregunta, si me permites, yo escribí un poema que está en el capítulo 3 precisamente para cuando tuviera ese miedo, cuando me enfrentara a ese reto, darme a mí mismo fuerza. Se llama Si voy a ser viejo. La idea era, si voy a ser viejo en algún momento, yo no me quiero morir sin arrepintiéndome en esa cama no sé, ojalá sea en mi casa, pero en una clínica uno no sabe dónde lo va a tomar y yo pueda cerrar los ojos tranquilo diciéndome, hice todo lo que Dios me dijo que hiciera sin arrepentirme de lo que no hice. Y si voy a ser viejo, es precisamente soltar ese juicio ajeno, no ser esclavo del juicio ajeno. Si me permites, te lo puedo leer. Por Perfecto. supuesto que sí, incluso te iba a comprometer, pero ya que te adelantas, está muy bien. Perfecto. Ya te lo comparto enseguida. En la página 112 de Hábito de Ti. Dice así, si voy a ser viejo. Si voy a ser viejo, ¿por qué no ser joven el tiempo restante? ¿Qué importa equivocarme? La gente hablará de mis actos y callará con ellos. ¿Qué importa lo que digan? Voy a ser viejo y seré joven lo que me falte. Si tengo algún deseo o alguna palabra no dicha, no la ocultaré por miedo. Todo eso que espera que llegue un buen momento, si voy a ser viejo, procuraré que ocurra en este mismo instante. Demasiado tarde será cuando extrañe lo perdido. Nadie más que yo vivirá arrepentido si por lo menos el intento no quede plasmado en mi destino. Al diablo todo lo demás. Todos aquellos que quieran criticar, que actúen como un obstáculo más, serán enfrentados o ignorados. Ya alguien nos dirá, lo lograste. Cuéntame cómo fue tu andar. Si voy a ser viejo, ¿qué importa lo que puedan pensar? Seré joven, dueño de mi mirar. Nadie más borrará de mi alma lo que del cielo me hace caminar. Precioso. Muy bonito, ¿ah? De verdad, precioso porque considero que a través de este poema nos dejas un mensaje muy claro. Hay cosas que tenemos que vivir ahora y es que la vida es muy efímera, ¿no? Y como tú lo dices, yo creo que lo que menos nosotros después de un tiempo queremos es estar en cualquier lugar, sea en nuestra cama o sea en la cama de un hospital diciendo, wow, ¿por qué no hice esto? Y como tú lo dices, ¿qué importa el qué dirán? Y esta es una invitación clara para lo que mencionaba al inicio. Si tú quieres escribir, atrévete a escribir, no tengas miedo, atrévete a hacer, porque hay tantas personas ocultando lo que son por miedo a la crítica, ocultando lo que quieren presentar al mundo, ocultando lo que quieren hablar. Y esta es una invitación. Y de verdad, muy bonito el poema y con un mensaje Gracias. muy importante. Y es lo que tú dijiste, es una poesía que no solamente habla de amor, sino de esa superación y de eso que nosotros queremos. En la presentación del libro, el tú, y tú lo dijiste hace poco, no es precisamente hablar del amor, sino que quizás no tiene un rostro, no ese tú, sino que quizás ahí viene el amor a uno mismo, que considero que es el que siempre debe estar en primer lugar. Incluso puede ser un recuerdo o el hastío, porque hay una parte por ahí que habla también del hastío, ¿no? ¿Cómo Sí. lograste transformar ese sentimiento abstracto en algo tan personal para los lectores? Bueno, dentro del proceso, digamos, de creación del libro, yo me fui dando cuenta de que no solo escribía cuando me enamoraba o cuando me tocaba olvidar algún amor que fue importante, sino también retraté todo el proceso de superación que me tocó vivir. Yo, como te decía al principio, trataba de alguna forma entender lo que me pasaba. Yo en su momento quizás no sabía que estaba en un proceso. Luego, cuando uno ya está, digamos, en una etapa donde has sufrido mucho y intenta salir de eso que te tiene como atado a los miedos, a que no te atreves a hacer nada porque piensas que vas a fracasar, que todo el mundo te va a criticar. Yo empecé a retratar ese proceso y me di cuenta, buscando los poemas para el libro, porque dije, "Bueno, listo, es momento de compartir". Me empecé a dar cuenta que era literalmente el camino del sendero, por eso el tercer capítulo se llama el sendero del sosiego, de la parte más íntima de la casa, cuando uno todavía está en la casa de sus padres, hasta cuando te enfrentas al mundo
y llegas a ciertas cosas cuando empiezas a cumplir ciertos sueños. Justamente en una de las etapas donde yo estaba con los miedos, cansado de tener miedo, escribí Hastío. Y era precisamente ese sentimiento de no querer más, es tener miedo, de que no querer estar donde estaba, porque estaba muy triste, sufriendo mucho. Entonces, digamos que como la poesía siempre era mi herramienta para, digamos, retratar el momento, porque no solo escribo para buscar soluciones, bueno, ¿qué voy a hacer frente a esta situación? Sino también para descargarme, para respirar, para tener un consuelo. Y la escritura es la herramienta más importante que yo he encontrado para eso. Me descargo. Y es como un alivio en el alma cuando uno lo deja en el papel. Y hastío fue un momento, fue una foto a un momento donde me cansé de vivir con miedo. No sé si quieras también que lo retrate, Sí, que lo lea. por supuesto que sí. Perfecto, ya vamos. Está en la página 86. Hastío. Este silencio enmudece hasta el aire. Es como si todo hubiera acabado. Ni siquiera el mismo silencio se escucha. Es como si no hubiera nada en medio de todo, como si el sonido dejara de existir solo para mí. Están tan quietas esas hojas verdes, parece que el viento se lo hubiesen robado. Es una tranquilidad asfixiante que viaja en la quietud de una calle vacía y cortan mis deseos, las raíces que he tirado en mis miedos. Es como si viera barcos voladores en las nubes viajeras y unas cadenas de acero no dejaran montarme en ellas. Es un frío sereno y calmado que se aguanta, que no quema ni hace daño, que no abraza ni acompaña. Es una noche cansada en medio de días seguidos. Es una lámpara apagada, una guitarra abandonada, un corazón entristecido. Mientras nada pasa, una luna callada a media se muestra, como buscando algo, como si ella misma se hubiera apagado. Sin duda, este no es el lugar donde quiero estar. Precioso. Me quedo con eso, dice que este es el lugar donde no quiero estar. Y es que creo que ninguno de nosotros quiere estar en estos momentos, pero a veces nos toca y es parte de un proceso. Hablando un poco de los capítulos que tiene tu libro, ¿no? Se muestra en tres partes. Un capítulo, ¿verdad?, que habla acerca del rastro del amor, y me gusta mucho la presentación que le haces porque ve como un florecimiento, luego viene como dos corazones ahí, o sea, encontrar a alguien, luego viene algo que va a suceder cuando se trata de amor, que es un corazón roto, o sea, eso es algo normal. Y cuando alguien me dice, no, es que yo me enamoro, pero yo nunca voy a sufrir, desde ahí ya está mintiendo, porque eso es una utopía. Amar es sufrimiento en cierto momento, ¿no? Luego viene el segundo capítulo que habla de Memorias del Alma, y luego veo un círculo, yo hablo de cómo está representado, ¿no? Quizás ya un tú solo, luego viene nuevamente el hecho de olvidarse, y luego viene este sendero de sosiego, que es esa tranquilidad que viene después de haber pasado por tantas circunstancias. Y en ese sosiego, y quiero decirle a nuestras personas que nos están viendo, a nuestros peregrinos, que en ese sosiego, en este capítulo, Jorge nos muestra, él comenta y lo tiene relacionado en su poesía, superación, ese cansancio que a veces da, ese miedo que a veces se siente, pero también hay una seguridad y me gusta mucho esa parte que muestras eso de seguridad y quizás aquí hay una imagen de una casita, pero yo pienso que la seguridad viene primero en nosotros y creo que siempre vamos a encontrar resguardo también en nuestra casa, ¿ya? Y luego viene cosas que nos gustan. Yo pienso que nosotros no podemos sentir seguridad con las personas a nuestro alrededor, a menos que sean nuestros propios padres, creo yo. Eso es lo que yo pienso. Un poco, a ver si estoy en lo correcto de tu libro, de cómo están divididos los capítulos, o cuéntanos acerca de cómo lo estructuraste y qué opciones tomaste, o sea, qué fue lo que hiciste o qué decidiste para poder dividirlos de esta manera. Bueno, el libro, cuando se lo estructuré, a mí me gusta, yo tengo esa idea de que cualquier cosa que tú hagas, siempre tienes como mirar, tienes que mirarte de arriba. ¿Dónde estoy y para dónde voy? El libro
como lo ves, lo has dicho bien, tiene tres capítulos. El primero y el segundo son más que nada amor, todo el tema del amor, en el rastro del amor, que es el capítulo uno, y el capítulo 2, Memorias del Alma, se refiere un poco más a esa etapa del amor donde se entra en declive y Ujú. finaliza, y son todos esos poemas que alimentan a las rancheras, ¿no? Por lo menos en la música, de despecho, digamos, de alguna manera. Entonces, simplemente le tomamos una foto al libro y ese es el camino, ¿no? El capítulo uno y 2 amor y desamor. Y el 3 es ese sosiego, lo que tú me decías de la seguridad. No sé si de pronto en algún momento yo tengo aquí dentro del libro, se entrega una guía de lectura donde se muestra precisamente el camino digamos, desde la seguridad de la casa, cuando uno está, por ejemplo, si nos están escuchando personas que todavía están viviendo en su casa, que están por salir y tienen miedo a esa vida porque se están de pronto graduando de la universidad o están saliendo a vivir su propia vida. Digamos, yo retrato esa parte del proceso donde yo todavía estaba en casa y todo era seguro, ¿verdad? Todo te lo daban, tus padres eran los que estaban atentos a ti, pendientes a ti, siempre eran ellos los que solucionaban tus problemas. Yo tengo un poema de mi padre y por eso lo coloqué ahí en seguridad de mi madre, que se llama Ella, el de mi padre se llama Mi mejor amigo. Y cuando me fui de casa, yo escribí un poema cuando ya yo me gradué de Derecho, empiezo a recorrer ese camino solo, entre comillas, cuando ya uno se va de la casa. Y se llama así, cuando se va de casa, que es cuando ya uno se enfrenta que ya no te van a hacer nada por ti, que todo lo tienes que hacer por ti y empiezas a enfrentarte a esos miedos. Entonces, digamos que ese es el retrato que tratamos de hacer aquí, desde la seguridad a los miedos, cuando ya te empiezas a cansar de los miedos y cuando ya entra la etapa de superación. Digamos que ese es el tercer capítulo y en el primero y el segundo lo establecimos de tal manera que, porque habían poemas cuando uno apenas está ilusionado, que todavía no estás enamorado como tal, pues, perdón, que no tienes la relación, que todavía no está la persona contigo, sino que tú simplemente la ves y dices, wow, esa es la persona que quiero en mi vida. Entonces colocamos ilusión, la ilusión de tener a alguien. Ya relación, el segundo punto, ya es todos los poemas donde están relacionados cuando tú vives el amor, cuando lo estás viviendo, que estás, digamos, sintiendo las mariposas en el estómago, como dicen. Y ya el resto que viene con el segundo capítulo, el declive, cuando empiezas a tener discusiones, cuando de pronto ya la relación se empieza a quebrar, el fin, justamente cuando termina la relación, y el olvido, cuando ese proceso tan largo, ¿verdad? Que cuando uno tiene una persona importante y se acaba la relación, lo difícil que es dejarla atrás, ¿no? Como dice Neruda, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Entonces, digamos que ese es el retrato del libro. No sé si quieras, te lea uno que me encanta cuando vivía precisamente un amor muy intenso. Si quieres te lo Sí, comparto. por supuesto que sí. Y sabes que cuando ya estemos a casi nada de finalizar, sí me gustaría, y te lo escribo como una petición, hay un poema que se llama Destino, El Destino. Oh, claro. Ya, entonces antes de culminar, yo ya te voy diciendo y me gustaría que nos los Perfecto. dedicaras, ¿no? Porque mucho se habla de casualidad y destino y eso más adelante te tengo una pregunta. Claro que sí. Enseguida. Bueno, leo el destino. El destino. Elemento inmaterial de creación divina, legislador de nuestras vidas. Mueves piezas con gran destreza en este mundo tu tablero de mesa. Es un juego con mucho sentido, coherente y medido. Cada pieza humana colocada es vida, es tragedia, es una buena o mala jugada. Todo paso hacia adelante es algo premeditado, pero son varias las vías caminantes y la vida solo gira para un lado. Tú eliges quién sigue contigo, es tu opción, tú sigues tu camino. Cada persona que llega a tu lado es un camino para ti dado. Tienes una misión, Dios coloca las piezas y tú la acción. Para llevar a cabo tu ilusión, Dios te va guiando, solo necesitas oración.
El destino no es obra de la nada, ni coincidencia mal llamada. Solo es Dios guiando su creación, pero dejando libre albedrío y emoción. Por eso no hay maldad venida de algo más. El mal es solo humanidad descarriada y no más. El destino no es algo establecido. Tú eliges para qué lado girar. Y si algún día te encuentras perdido, no culpes al destino. Ora, ya sabes a dónde mirar. Ya sabes a dónde mirar. Qué precioso. Sabes que tengo una creencia acerca del destino y las casualidades, porque hay canciones, hay poemas, hay de todo un poco, ¿no? Y pienso que muchas de las cosas que a nosotros nos ocurren no son por mera casualidad. A veces hay cosas que necesitamos dentro de nuestra vida. Y no sé si te pasa, Jorge, de que ahí, cuando nos ocurren los otros problemas, siempre hay esta queja, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre tengo que sufrir yo? Y viene el llanto, y viene el enojo, incluso viene un reclamo a Dios. Ya, y no sé si has escuchado esa frase allá en Colombia, acá en Ecuador sí, Dios, ya no escojas a tus mejores guerreros, ya estoy cansada. Más o menos así, ¿no? Entonces, pero pienso que todas esas cosas son los que nos forjan y nos ayudan a tener una base de lo que somos nosotros ahora. Entonces, cuéntame tú, Jorge, acerca del destino, ya que hablaste justo y que diste este poema que tenía o ganas de escucharlo, ya, y que gracias por dejar que lo escuche, porque reafirmo justo lo que yo pensaba, casualidad o destino, ¿cuál es la realidad? Yo sí pienso en el creo mucho, considero que el destino sí existe. Y precisamente lo que tú dices, cuando uno vive cosas que uno dice, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me cerraron esta puerta? ¿Por qué esta relación no funcionó? Y resulta que, como dice Steve Jobs, si no estoy mal, en un discurso que hizo en Stanford, que los puntos siempre se conectan hacia atrás, que Ujú, tú empiezas a entender por qué pasó eso que pasó luego, cuando ya tú sigues en el camino y tú dices, con razón, si yo no hubiera pasado por ese momento tan ujú, duro, yo no hubiera podido lograr esto. Y eso es un ujú, retrato de mi vida. Cada puerta cerrada que yo tuve con posterioridad fue una puerta abierta inmensa, más grande de lo que yo esperaba con respecto a la puerta que se me cerró. Entonces yo pienso que esos momentos difíciles efectivamente son parte del proceso, son incluso a veces pruebas, a veces es ese torno, ese Dios también guiándote a ti, preparándote para que tengas el carácter. Por ejemplo, en mi caso particular, si yo no hubiera vivido todo ese proceso que tuve de una persona tímida, insegura, llena de complejos, ese camino que he recorrido en mi vida, tantas pruebas, tantos no, tantas puertas cerradas que he tenido, yo no sería capaz hoy de ser la persona que está hablando contigo sobre un libro que trata sobre todas estas vivencias. Entonces, es cierto que es un proceso y Dios nos está efectivamente preparando y hace parte de ese destino. No, no nos podemos quejar. Simplemente saber que estamos, ver la vida de esa manera. Esto es un proceso y hoy estoy pasándola así, pero esto tiene un propósito para algo que voy a vivir más adelante. Jorge, hay otra duda, ¿no? Tú eres abogado, eres juez, estás muy relacionado al derecho laboral. Y siempre ha habido la imagen de el abogado así todo serio, ¿no? Todo serio, muy estético, pero tú haces poesía. Entonces, hay una sensibilidad que quiero entender, ¿no? Tienes la dureza de tu trabajo, porque ahí hay que ser muy serio, pero tienes esa humanidad a través de las letras. ¿Cómo combinas estas dos cosas? Bueno, y tenemos ese mito, ¿no? De que el derecho es muy rústico y Ah, que sí. el amor no entra en ello. Y me Ujú, tocaría hablarte un poquito, si me lo permites, muy rápido, porque está alejado de la realidad. Yo soy juez laboral y resulta que no sé si has escuchado de las pensiones de sobreviviente cuando el padre, por ejemplo, el esposo muere y la esposa, digamos que como el esposo era su soporte económico con el de su esposo y sus hijos, el sistema, en Colombia hay un sistema que se llama Sistema de Seguridad Social, le da una prestación, ajá. le reconoce una prestación. Para que puedan reconocerle esa prestación cuando muere el esposo, la señora tiene que demostrar que amó a ese esposo durante los últimos 5 años de vida. Y Wow. la audiencia es increíble. Lo que uno debate es si se amó o no una pareja en esos últimos 5 años de vida.
Entonces, no es tan cierto que el derecho no tenga ese elemento de amor. Y incluso yo me he nutrido mucho de todas las historias que he escuchado en esas audiencias. Son increíbles, increíbles, muy lindas. Entonces, y a veces de película. Entonces, supera la realidad, a veces supera la ficción, que uno a veces ni siquiera necesita inventarse nada para poder escribir porque uno lo está viendo y Claro. revisando. Entonces, esa dualidad, digamos, de poeta y juez, gracias a Dios, en mi caso, se ha unido, porque incluso he conocido personas, yo cuando hice judicatura, te cuento muy rapidito, judicatura es la práctica del derecho, ¿no? Yo venía en crisis. Claro, una persona que viene de ser muy sensible, que le gusta escribir, se mete en ese mundo como tan rústico, y conozco una persona que yo por eso hablo del destino, de las personas que te coloca la vida. Me coloca un magistrado del Tribunal de Santa Marta, hice esa práctica ahí, y él era poeta y escribía las sentencias en poesía. Te Wow, lo podría increíble, o sea, es increíble. O sea, cuando uno está destinado a algo, Dios te coloca a las personas. así es. Yo elegí a esa persona y fue mi mentor. Lo importante también de tener, y lo doy como consejo, siempre tengan un guía, Ujú, porque eso facilita mucho el camino también. Te facilita mucho saber qué es lo que quieres de la vida. ujú. Cuando tú ves a una persona y dices, wow, increíble, quiero ser así. Y eso fue lo que, digamos, me orientó también a, bueno, si puedo seguir este camino de derecho sin dejarlo, porque uno para ser juez también tiene que ser humano, ser sensible a todas esas necesidades humanas que se nos presentan y que decidimos, digamos, justamente esas vidas, esos derechos que son, digamos, la esperanza de un futuro para las personas que la solicitan. Qué bonito escucharte. Después de, tú participaste en varias antologías, ¿no? Hay Sí. una que es La muerte y amor y condena, y ahora tienes este camino precioso con Hábito de ti, que muestra una poesía natural y propia, es lo que yo veo, ¿no? Natural, propia de lo que somos nosotros los seres humanos. Nosotros somos etapas, y pasamos quizás de las tinieblas a lo maravilloso, o quizás de lo maravilloso a la oscuridad, y eso es absolutamente normal. Pero me gustaría saber qué nuevos proyectos tienes, así como también si tienes presentaciones. Al inicio nos comentaste que estabas en la Feria del Libro de Colombia, y también cuáles son tus redes sociales para poder seguirte y dónde podemos encontrar tu libro para las personas que no vivimos cerca de donde tú estás. Muy bien. Bueno, ya yo estoy escribiendo el otro libro. Es básicamente de lo que te contaba, Dios me ha colocado un propósito y es tratar de ayudar. Como yo vengo de superar tantas cosas, quiero ayudar. Ese es mi propósito. Yo estoy solo siguiendo una orden de Dios y el siguiente libro es orientado más al desarrollo personal. Entonces estoy trabajando justamente en estos caminos de superación para compartir parte de mi proceso y de lo que también he conocido de mi entorno para ayudar de alguna manera a esas personas a vivir el proceso. Ese, digamos, es mi próximo proyecto que espero, como este libro, Hábito de ti, yo lo publiqué y lo presenté en la Feria del Libro de mi ciudad, en Santa Marta, en Filsmar se llama, Feria del Libro de Santa Marta, 500 años, que fue un sueño cumplido también, increíble. Y bueno, mis presentaciones, estuve en Fismar, estuve en Barranquilla, Colombia, donde es Shakira, no sé si que es Wow, como la sí, representativa de la sí. ciudad, ahora en Bogotá, y tengo otras ciudades ahora, Cartagena, Valledupar, entonces voy a ir, digamos, todavía presentando el libro en otras ciudades de Colombia. Incluso el 4 de julio iré a España porque voy Wow. a participar en otra antología con una editorial que se llama Editorial Tradicional de Sevilla. Entonces también vamos a participar ahí, vamos a viajar, nos vamos a presentar. Mis redes sociales son Jorge Hernán, arroba Jorge Hernán Linero. Y bueno, y pueden adquirir el libro en varios lugares, en particular en Amazon. Está este libro que lo pueden adquirir en Busca Libre también. Digamos que lo pueden adquirir ahí tanto en pasta blanda como en ebook. ¿Nos puedes compartir de nuevo tus redes, por favor? Nosotros lo Claro que anclamos es acá en los comentarios. perfecto. Arroba Jorge Hernán Linero, así pegadito, que es ¿Estás mi en, nombre. estás en todas las redes o solamente te encontramos en Instagram? Ahora mismo en Instagram solamente. Perfecto. Estoy explorando ese mundo de las redes también y Ah, sí, comenzando.
Es que claro, es que con esto, es que cuando nosotros queremos igual darnos a mostrar, ¿no? Algo que pienso yo es que nosotros como escritores no es que buscamos, dice, ser famosos. Yo creo que ningún escritor busca ser famoso. El escritor lo que quiere mostrar es lo que siente. Y las redes a veces son, bueno, hoy en día uno de los medios de difusión más amplio que tenemos, así que hay que usarlo sí o sí, como tú dices, hay que explorar. Jorge, Mm. quiero agradecerte por este tiempo, por permitirnos escuchar parte de tu poesía, por las explicaciones con respecto a los capítulos y cómo está distribuido. Ha sido un honor completamente, espero que te haya gustado mucho y las puertas de Conversemos de Letras, de Cuéntame un libro, están abiertas para cuando tú decidas regresar. Muchísimas gracias, Elsa, por la oportunidad, muy honrado. Y bueno, espero encontrarnos de nuevo en el camino, de verdad, muy, muy agradecido. No, gracias a ti. De verdad, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Cuídense mucho. Bye.